Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a Casa América. Esta noche a la conferencia Los indios Cuna y Balboa, a cargo de Tomás Calvo Buezas, catedrático emérito de Antropología Social de Iberoamérica de la Universidad Complutense de Madrid. Le acompañan en la mesa don Heriberto Cairo, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, y don Gabriel Fernández, presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. A los tres les agradezco su presencia aquí esta noche y a ustedes también. Esta conferencia se enmarca dentro del ciclo Fray Bartolomé de las Casas, que inauguramos el año pasado como muestra del interés lógico de la Casa de América por los temas indígenas, que son evidentemente uno de los asuntos más en boga en el continente del que principalmente se ocupa esta casa, que es el continente americano. Además, en este caso concreto, este tema, el tema de los CUNA es especialmente relevante, yo creo, porque los CUNA están establecidos fundamentalmente en Panamá y en menor medida en Colombia, en una zona que atravesó Vasco Núñez de Balboa hace 500 años cuando descubrió, o fue el primer europeo, digamos, no descubrió, fue el primer europeo en avistar el Océano Pacífico, y precisamente hoy hemos clausurado el ciclo que hemos organizado en conjunto con el Museo Naval sobre la exploración del Pacífico, 500 años de historia. La exposición, que merece la pena verse, todavía está en la casa hasta el domingo, si no recuerdo mal, así que si no han estado les invito a verla. Yo no me voy a extender más porque creo que lo más interesante verdaderamente es escuchar al profesor Calvo Buezas, y sin más le doy la palabra a don Heriberto para que haga las presentaciones, y a ustedes nuevamente les agradezco su presencia aquí. Buenas noches. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación a presentar una mesa redonda que para mí es tan interesante, tanto por los participantes, mi querido amigo y colega Tomás Calvo y Gabriel Fernández, como por el tema, que bueno, creo que también en parte de mis trabajos pues también he hecho una aproximación al mundo indígena en América Latina. Yo creo que el tema es ciertamente relevante. Tenemos el centenario, ¿no? En la actualidad hay que recordar que el Istmo de Panamá fue la primera tierra, ¿no? Tierra firme, que fue conquistada y colonizada, y evidentemente pues el Darién fue un poco laboratorio de algunos de los sistemas, por ejemplo el sistema de la encomienda, que es donde comienza. También se forjan algunas de las estrategias de guerra, de conquista, que van a dar lugar a la sociedad colonial. Y la figura de Balboa, lo que pasa es que curiosamente quizás llega a ser más conocida y más popularizada con la independencia tardía de Panamá. La independencia de Panamá no es la independencia de la colonia, sino que es la, diría yo, separación animada desde el exterior de Colombia. Y ciertamente Balboa desempeña hay un papel fundamental en la conformación nacional. Se podría decir que está relacionado de algún modo con la geopsiquis de Panamá, ¿no? La figura del conquistador se torna en uno de los símbolos de la identidad nacional. El nombre de Balboa se convierte en el signo proliferado de lo auténticamente panameño, ¿no? Balboa es el puerto canalero en el Pacífico, es el nombre de la máxima condecoración otorgada en el país, la estatua monumento del héroe nacional, el símbolo de la moneda de Panamá, el nombre de una cerveza, en fin, es casi todo. Y es extremeño, como nuestro conferenciante, el adelantado de la mar
del sur. Es uno de los conquistadores quizás con más fama popular. Tiene fama de no haber sido hábil, más que hábil batallador, tiene fama de haber sido hábil en sus acuerdos con los indígenas, quizás también muchas veces aprovechándose de las disputas entre ellos, pero eso estoy seguro que nos va a ilustrar el profesor Calvo con mucha más precisión. Esa mano izquierda en cualquier caso no le impidió también tener una mano derecha a veces dura con los cunas y con otros indígenas. Tomás Calvo, podría decir tantas cosas, pero yo creo que fue de los primeros profesores que conocí cuando llegué allí a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense como estudiante, ¿no? Entonces yo creo que ya me temo que son 25 o 30 años. Y Tomás es catedrático emérito de Antropología Social, tiene un currículum formativo en la Complutense, en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la Universidad de California, un máster en Social Science, cursos de doctorado en la Universidad de Nueva York. Ha sido profesor, además de la Complutense, en universidades de Colombia, Venezuela y México, representante de España en la Comisión Europea de la Lucha contra el Racismo del Consejo de Europa, fundador del Centro de Estudios, esto sé que es una de sus querencias, Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, que todavía pervive en la Universidad Complutense, es presidente de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe. Suma un trabajo ingente en el mundo académico y de investigación. Buena parte de su actividad profesional se ha centrado en la investigación relacionada con la inmigración, las minorías étnicas y los prejuicios racistas, ¿no? Estudia estos temas como antropólogo, pero yo creo que con un acercamiento interdisciplinar, entendiendo que la educación es la mejor arma para luchar contra la intolerancia. Su compromiso por la convivencia entre culturas es conocido tanto en la universidad, donde desarrolló numerosas jornadas, sesiones, encuentros, conferencias sobre el tema, y también entre las minorías con las que ha trabajado. El brillante currículum investigador, científico y la incansable denuncia de la xenofobia pues le han supuesto la concesión de numerosos premios y condecoraciones. Solo voy a mencionar algunos de los importantes: el Premio Nacional de Investigación sobre Bienestar Social en el 88, el Premio a la Tolerancia de la Asociación de Derechos Humanos del 2010 o la Medalla de Cultura de Puerto Rico en 1997. Y en 2013 recibe el homenaje de la Comunidad Gitana de Extremadura, junto con el reconocimiento del Parlamento Autonómico. Y como colofón, la Junta de Extremadura le concede la Medalla de Extremadura, y me enorgullece haber sido uno de los apoyos, una pequeña piedrita, pero uno de los apoyos en esa medalla tan merecida. Y en su faceta como escritor es autor de 19 libros, entre otros sobre los indios Kuna, y más entre artículos, participación en multitud de monografías, más de 200, ¿no? Casi todas sobre temas de inmigración, racismo, educación intercultural. Yo creo que sin más le vamos a dar la palabra y luego hacemos la presentación de Gabriel Fernández, que será el otro miembro de esta mesa redonda, el otro participante en esta mesa redonda,
hablará a continuación. Tomás, tienes la... Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, señor decano, director de Tribuna Americana, compañero de mesa redonda, Gabriel, y a todos ustedes que en una tarde tan lluviosa, tan fría, pues han venido a escucharme. Yo quiero empezar pidiendo dispensa porque he dado miles de vueltas cómo podía yo hablar sobre este tema, Balboa y los indios Kuna, que en un principio propuse que tuviera una segunda parte, que ¿es posible el reencuentro después de 500 años? Y digo que pido dispensa porque después de haber leído muchísimo, me he pasado este verano, cosa que no hacía, yendo con mucha frecuencia en el mes de julio y agosto a la biblioteca de políticas para consultar los libros de Bartolomé de las Casas y de la Casa de América, y mucha papelería, y he recortado todo lo que se ha publicado en el ABC, en El País y en el Hoy de Extremadura sobre estas temáticas. Pues he optado, sin embargo, por una opción personal, y por eso pido dispensa, que es mi relación con los indios. Punto. Y como presentación, con los indios y particularmente con los indios Kuna. Los indios Kuna es una nación dividida entre el norte de Colombia, el Darién, donde pasó primero Balboa, y después en la parte de Panamá, donde también estaban y también pasó. Entonces, esa será la primera parte. La segunda parte será preguntarme, ¿existe una visión verdadera de la historia? Se me dice, la visión verdadera de la historia. De un hecho tan complejo yo creo que no, sino que existen muchas versiones, probablemente todas legítimas. Entonces yo lo que voy a hacer, ya que esta es digamos, el ciclo de Bartolomé de las Casas, presentar principalmente la visión de los indígenas y más concreto de los indios Kuna en la celebración, comillas, de los 500 años. Es decir, su visión, que no es la visión verdadera, pero es otro paradigma. Y después de presentar esas dos visiones, y vean ustedes en el grabado que tiene, que ahí está mi idea, vean ustedes ahí, está Balboa y está al lado un indio que está diciendo, esto es lo que yo te decía, que era el Mar del Sur, con lo cual ya adelanto mi hipótesis. El descubrimiento o avistamiento del Pacífico, América Latina, su grandeza y su cultura, no es obra solo de los españoles, ni obra solo de los indios, ni obra solo de los negros esclavos. Es la creación de una nueva y original cultura que no es la suma de otros, sino la creación de factores anteriores. Creo que no se puede escribir la historia del avistamiento, descubrimiento del Pacífico sin hacer relación a otros protagonistas, que en este caso fueron otros indios, entre ellos los Kuna, que fueron que le dijeron dónde iban, que fueron los que le condujeron los aperos, 130 españoles y más de 200 indígenas, etcétera, 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 que vamos a hablar. Y esto según la versión de Bartolomé de las Casas. Entonces, mi visión, como digo, perdonadme por esta visión personalista de mi encuentro con América. Y por lo tanto, vean que mi posición ideológica viene presionada por mi experiencia personal. Y con ello, como hacemos los científicos sociales, declaramos nuestros prejuicios, nuestras ideas, para intentar alcanzar la neutralidad de valores, porque ustedes dicen, claro, usted dice así por esto. En primer lugar, el Océano Pacífico es muy importante, no hay que decirlo. El avistamiento, descubrimiento para Europa es importantísimo, lo cual no quiere decir que fue solo el personaje, que fueron muchos otros personajes, pero la importancia de una cosa no es solo atribuible a uno. Pero bueno, yo voy a partir, como digo, de mi experiencia personal. Miren ustedes ese mozo que está ahí, es un 12 de octubre de 1963, que me marcho de cura. Somos muchos en España, ¿verdad?, el día que salgamos todos los que somos del armario.
que me fui de cura secular por una obra de cooperación sacerdotal que había, desde Trujillo, precisamente estuvo 4 años, América, ese es el barco, esa es la llegada que se ve, La Guaira, la llegada a La Guaira, y ese señor que está a la derecha, vean ustedes, es visitando el castillo de San Felipe Neri, y esto visitándole 50 años después. El 28 de octubre del 13 hice coincidir un curso de doctorado que tenía que ver en ese mismo, digamos, en ese mismo que había, y está. Entonces mi experiencia es, hablo desde la experiencia personal. Mi avistamiento del Pacífico fue en Colombia el 30 de diciembre de 1963 en el Chocó, cerca de donde está, como veremos ahora, Santa María del Darién, que fue el pueblo que fue alcalde Balboa. Vivió más tiempo Balboa en Colombia que en lo que hoy es Panamá. Y yo he tenido relación con los indios desde ese momento. He visitado América Latina en todos los países latinoamericanos. Después ya estudié profesionalmente y como catedrático de antropología en el área de antropología de Iberoamérica he recorrido 2 o 3 veces todos los países de Iberoamérica y siempre he tenido pues tiempo o espacio de ir distintos indígenas. Los indios de América se dice, ¿se ha visto uno, se han visto todos? No, es como ver un blanco, todos son blancos. Existe una universidad, una unidad de los pueblos indígenas, pero también una diversidad, desde un guajiro, un de Chamula, digamos, una de la Amazonía, uno de Bolivia, es decir, hay una gran diversidad. Esto, por ejemplo, de aquí es un bautizo de un misionero de la Amazonía, y abajo es la celebración del Día del Perú en la Amazonía, como ven ustedes, una bandera. ¿Por qué? Porque si antes eran las misiones, donde llegaba la misión, llegaba, digamos, el Perú, ahora es donde llegan el ejército y la escuela. Entonces, en las comunidades indígenas que pertenecen a Perú, lo que le tienen que enseñar, oye tú, que tú eres peruano, y mira, peruano es la bandera y el himno, y el río para allá, pues los brasileños se lo dicen a los otros, pero se consideran la misma comunidad. Entonces, América Latina es muy diversa. Este que está a la derecha, aquí en ese camión, ahí abajo con una gorra en un servidor, yendo por, digamos, en el lago de Titicaca, en el año 65. Estos son otros indios, pero que como son los indios mayas de Guatemala, en otro entorno, pero estos son de hoy, es decir, que son indígenas de hoy que perviven esto. Es decir, que 500 años después la resistencia ha sido grande, a la vez que son distintos. Si estos ahora se encontraran con los indios de entonces, pues se encontrarían difícilmente, como yo si me encuentro con Cortés Pizarro Balboa. Bueno, pues bien, pero sí, a lo mejor algunos rasgos de lengua, a lo mejor algún signo religioso, tú has estado en la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es Guatemala, el sincretismo, no se puede entender América Latina y por lo tanto los indígenas sin el sincretismo. De aquí que yo lo que digo que el mestizaje, el sincretismo, la lengua, la cultura, es donde debemos encontrarnos, no en la espada, no en los perros, que echaban los españoles y echaba Balboa a los indios. El sincretismo creador, digamos que los indios huicholes de México, otra de las culturas originales que, digamos, que fueron cazadores, recolectores y como recolectores la droga que todavía permanece y que perviven a pesar de la influencia, a pesar de las gestiones, a pesar de toda la presencia, digamos, de cultura, de lengua, aunque los jóvenes hoy es donde se está notando el cambio. El cambio principalmente viene de la educación, los medios de comunicación y la migración. Esos indios que ven ahora ya emigran a Estados Unidos y claro, ya vienen bastante cambiados. Bueno, los indios huicholes, porque es otro de mis fans. Y este señor que ven ahí, aunque ustedes le vean ahí sentado, es un gran pintor que ha expuesto en Nueva York, José Benítez, que ha expuesto en Los Ángeles, que ha expuesto en París. Iba por su traje y coincidí con él en un viaje recombolesco. Un señor que ahí está vestido de huichol, pero él es un cargo civil
en una ciudad, digamos, ladina, y sin embargo pues va a hacer la fiesta suya a su comunidad porque dice que los dioses no cumple él con la fiesta, y entonces matan digamos una carne, y como no pueden ofrecer la carne ya del venado, que es el venado sagrado, pues ven un toro. Y esto es una misa, para que vean ustedes la misa, ahí el cura con la misa, y llaman a los chamanes a ver si entre uno y otro llueve, que es lo que a todos nos interesa. O sea que la convivencia es posible en toda esa... Esto, una visita también a la Semana Santa en los huicholes, en que reproducen, digamos, algunos de los tiempos en que ellos fueron colonizados por los misioneros y conservan sus Cristos, pero son sus dioses hoy, y conservan el bautismo y te hacen bautizar a ti, a los que somos extraños. En fin, es una multiplicidad de colores que yo lo que quiero que visualicen, que los indios existen hoy, que 500 años después, y que es posible la convivencia. Los indios huicholes son unos grandes artistas. Este de abajo azul es de este artista que yo digo, Pedro Benito, y este de otro gran artista. Estos son algunos de mis cuadros que hice en colección desde entonces, creo que son valiosos. Los voy a regalar a Patrimonio Cultural de Extremadura. Y bueno, los indios cunas, yo los visité la primera vez en el año 64, siendo cura todavía, no como misionero, sino que yo estaba en otro sitio, pero bueno, sí nos pusimos, para que si no ellos no admitían a nadie, sabían algo. Solamente uno sabía español y había estado con unos frailes en Medellín. Entonces, para ir a los indios en 1964 no había carretera. Había que avisarlos por medio de un sitio donde iban a comprar por el río Atrato, de que se les quería visitar. Y se les dejaba unos regalos y se les daba una referencia de alguien. En este caso mío fue lo que es la historia de Ernesto Cardenal, que estudiaba en el Seminario de Vocaciones de Adultos de Medellín, donde yo estaba de profesor, era mayor que yo. Y él, como era niño rico y caprichoso, pues se había dado por estudiar antropología en Nueva York, después le dio la misión de misionero, después todo, en fin. Es un gran místico, un gran poeta. Entonces él había estado en los cunas unos meses anteriores y fue el que nos puso en comunicación. Nos estaba esperando el cacique con su hijo, fuimos caminando por unos caminos y había solo 300 indígenas en estas casas. Comían carne de mico, que fue lo que nos pusieron, plátano, y no tenían ninguna relación prácticamente, no había nadie que supiera español. Esto es el 64, estas personas, esta mola me la regaló y yo le regalé otras cosas a la señora del cacique, sus hijos, y a todos estos, familias, que es lo importante, que yo he tenido tanta relación, ya los he visitado en el año 86 y en el año 2014, es decir, que conozco a los abuelos, a los hijos, a los nietos, y bueno, pues ya soy uno de la familia. Y les digo siempre que les voy a llevar la foto, y aunque tarde 15 años yo se los llevo. Estos son los nuchos, que son sus dioses. Esta foto para ellos es de gran valor, porque eran del año 64, donde están todas las autoridades, los ailas. Este es el librito. Y sin embargo, esto ya de 1986, hay una carretera en que se tarda solamente 45 minutos desde Turbo. El plátano se convierte en la riqueza de la región, y a los indios los dicen que tienen muy buenas tierras para plátanos, y empiezan a cultivar los plátanos. De esos niños que ven ahí ahora volveré. Ese río es el mismo donde yo pasé. Ese es un potrero, todo desde Turbo se ha convertido en potrero, que son del narcotráfico. Entonces ya por la carretera que existen bajan a andar productos, y tienen 4 monjas que enseñan a las niñas y los niños español y algunas cositas. Empieza totalmente otra vida, a caballo, pero siguen ellos en el monte, en el 85, en la casa donde yo estuve en el 64. Entonces, en la escuela y la misión y el incipiente mercado exterior, ya en el año 85, es el índice del cambio. Es decir, existe un cambio, las niñas ya saben español, empieza el turismo,
empieza, digamos, un poco el transporte, empiezan a ir personas de fuera, aunque nunca en el territorio interior donde están. La familia sigue siendo esto base, pero que vean ustedes, la forma de vestir siguen siendo similares. La mujer está centrada principalmente en la mujer, la cultura, y celebran principalmente el día de la primera menstruación, es la gran fiesta, y a los 2 años la gran fiesta de la señorita, y desde entonces se pueden casar. El ritual de pubertad, como digo, es la fiesta central, tenemos casi una semana de fiesta, lo siguen celebrando ahora. En esas grandes, digamos, celebran ellos estos son los ailas de la derecha, que están en sus cunas, mientras la gente trata de la mañana a la tarde, están rezando, están hilando las señoras, y ahí rezan y tratan todos los asuntos de la comunidad. Es decir, que han sabido conservar, como digo, tantos años su esto. Los cunas tienen un dicho, guagua aminin cunei, el extranjero te quiere llevar. Ellos no saben mucho de Balboa, ni saben de tal, sino que conquistadores, piratas, y siempre lo que dicen que todo el mundo que pasa por allí, lo que los quiere, se tienen que detener. El último es el narcotráfico, la guerrilla, que lo han visitado, afortunadamente han logrado que a sus hijos no se los lleven, y que es el potrero de antes, son los niños de un narcotraficante que cuando estaba yo, 85, se iba los fines de semana en avioneta allí, tenía la casa que antes hemos visto, que después, digamos, que pertenecía al cártel de Medellín, a Pablo Escobar. No era él, no es, sería algún primo, sería algún pariente, sería algún tal, pero era el que guardaba toda la finca de allí, y le han echado ya con la nueva constitución, y ahora vive allí un líder, digamos, panameño, que es profesor en la Universidad de Medellín. ¿Cómo ha cambiado en el 2012? Bueno, pues los cambios son tremendos. Hay una carretera asfaltada que está a 30 minutos de turbo, hay una economía productiva intensiva del plátano, una división real de estrato, aunque ellos no se consideran clases sociales, porque los que quieren las fincas abajo son de plataneras, los de arriba no, tienen más estudiantes, echaron a las monjas y ya ellos mismos tienen maestros y los enseñan, siguen celebrando la fiesta de la libertad, quieren seguir enseñando a sus niños la cultura cuna, están ya en internet, aunque usted puede, digamos, hay que pedir permiso para pasar por la carretera, no, pero visitarlo. Vean ustedes los niños de los ricos ya con su carretera, niñitas ya vistiendo a lo cuna, pero ya a veces se escapan y van afuera sin que su padre lo sepa, vistiéndose al occidental. Esto era una reunión de mujeres que había en la escuela que los iban a vacunar a los niños. Vean ustedes, este es uno de los líderes del primer viaje que yo hice. Yo les llevo la foto y las toman. Es decir, tienen vida propia a la vez que se relacionan con el exterior. Están llenos de móviles. Vean ustedes que, digamos que jovencita, 14 años, todavía no le han hecho la fiesta de la señorita, o sí, ya le han hecho la fiesta de la señorita. Y, digamos, pues, esta es una niña de 15 años, esta es su hija, y es la hija del que tiene la moto. Es decir, que no tiene mucho control, digamos, si se casan entre ellos. Lo que sí está prohibido casarse tanto a los chicos y a las chicas con los de fuera. Si se casa con uno de fuera no puede heredar las tierras. Pero bueno, he traído a estas dos chicas porque, vamos a ver, cuando a mí me dijo un cuna, que yo no sabía, y me lo dijo también una hija cuna, español, usted con español, sabe que el amante de cómo se iba a celebrar, ya sabían, lo de Balboa era cuna. Uno dice, bueno, pues claro, pues, es decir, allí solo el pobre hombre, si no la violó y fue voluntariamente y se enamoró de ella, que yo creo que sí, según todos los historiadores, aunque la llaman Ana Yancy, otros la llaman Flavia, pero existió esa mujer. Y digamos que son comunidades vivas, que luchan contra el exterior. Ahí está la fiesta de la chicha donde hacen, pero que este es un líder cuna, él es panameño, es profesor en la universidad, el primer doctor
panameño casado con una de Colombia. Panamá y Colombia es lo mismo, si son cunas. Y que él fue presidente de la Asociación de Indígenas de nivel nacional y ahora es de la universidad. Ella es de la Secretaría de las Indígenas de Antioquia, pero de siempre, por dónde viene, yo siempre digo lengua, cultura, mujer, mestizaje. Pues el muchachito de 15, 16 años que está en Medellín, pues se echa una novia de una punky y le da un nieto, con todos los reacios que son a que se casen con otro. Pero el amor antes y ayer no tiene. Esta es la casa del narco, que ahora se la han convertido en otra casa. Este líder, esta su hija, que me dice, voy a ir a estudiar. ¿Qué vas a hacer cuando seas mayor? Pues yo universitario. No, voy a ir a estudiar no sé qué lenguas o tal, a Alemania. Digo, ¿qué carajo vas a ir a Alemania? Tú vete a España. ¿No? Ya sé que tu padre le pagan las conferencias a ir todos los años a Alemania, pero tú vete a España que te va a gustar mejor, ¿verdad? Hay que hacer propaganda. En el entorno geográfico de la comunidad cuna es donde está Santa María la Antigua del Darién. O sea, no está en Panamá. Santa María la Antigua está en el antiguo Chocó. Y precisamente el puerto de Necosquí, en la avenida del Golfo de Urabá, por donde entró Balboa y donde ya fundaron la primera fue Santa María del Darién, pero hubo otra también, San Sebastián, por ahí, por Necoloquí. Es decir, y los indios tienen ese recuerdo pasivo de que por aquí pasaron, por aquí estuvieron. Otro entorno diferente son los indios de San Blas, que son también, porque esos no vivían en las islas de San Blas. O sea, ellos, aparte de que los indígenas, unos eran chichas, principalmente de Colombia, otros eran nahuas, que venían de México, otros eran mayas y otros eran caribes. O sea, que los indígenas han ido siempre caminando, porque están aquí y después están allá. Pero entonces el Caribe, porque por la noche en islas pequeñas no hay mosquitos, entonces ellos viven allí y lo cultivan en la tierra. Vean ustedes el avance de dos tipos de comunidades diferentes, que tienen autonomía política, etcétera, etcétera. Son ya poblaciones con sus más actualizadas, digamos, que en sus escuelas, sus comercios, sus iglesias tienen muy buena relación con la Iglesia Católica. Un cura cuna que estudió en Roma y después ha estudiado con los chamanes, y entonces la iglesia pues la tienen con símbolos cuna y con símbolos cristianos. Yo estuve en la misa, la primera lectura es siempre del Antiguo, en donde el Antiguo Testamento leen un mito cuna. Es decir, llama la atención, bueno, ya tienen sus líderes, el año de la Resistencia 25, cuando quisieron independizarse, construyen su historia. Esto no es bandera nazi, es un símbolo suyo, que como sabemos, bueno, esto lo en Panamá. Y ahora, es decir, ya nada más preguntando, yo no voy a dar respuestas, sino dos visiones de la historia, ¿no? Es que una pues está representada por ese monumento que me lo han declarado monumento nacional, que le regaló Alfonso XIII, valió 70.000 pesetas, y que tiene que ver ahí la génesis que ha dicho, digamos, no se puede entender lo de Balboa si no se entiende la génesis de Panamá. Panamá nació en el año 1903, era una provincia de Colombia, necesita una identidad, y la identidad en 1903, digamos, pues sabía que somos nosotros diferentes a la antigua Colombia, naturalmente el Pacífico tiene más Pacífico que Colombia, tienen otros países, pero lo específico no es el Pacífico, el país es que nosotros somos tan estrechitos, 700 kilómetros por cuadra, 50, que podemos construir un canal. Y ya estaba la idea del canal, no las malas lenguas, es una historia verdadera, la industria los querían los franceses, lo querían los norteamericanos lo metieron en danza, hicieron independizados de Colombia, porque es más difícil, obvio, negociar con Colombia que negociar con unos poquitos, ¿no? Entonces se independizan, no digo que esa solo fuera la razón, pero fue la razón principal. Entonces la razón principal de la historia como otra nación, no es ni mejor ni peor, de Panamá, es el canal de Panamá, no el Pacífico, sino la unión de los dos. Eso ayer y hoy con SACIR. Es su esencia, es su futuro, es su identidad, es su economía, es su distinción de un territorio, como digo, 2 veces y medio Extremadura, y no llegan a 3 veces más de habitantes. Entonces, Balboa se convierte en un símbolo que, como son los símbolos, no son fotos de la realidad,
muchas veces son fotos contrapuestas, pues no importa nada que sea blanco, le convierten, dicen en la historia y las novelas históricas después, que es un panameño nacido en España, y digamos, la esquizofrenia de la historia. Balboa fue digamos, ejecutado legalmente por la corona española en representación de Pedreira, su suegro, que le casó con su hija, pero nunca llegaron a convivir. Y entonces se convierte, y Pedreira fundó Panamá, la ciudad de Panamá, pero se convierte en un símbolo diferenciado, que es el que apunta a la posibilidad de ese Pacífico, aparte de la importancia que tiene naturalmente, que es otra cosa muy distinta, el Pacífico en todas las relaciones después de Magallanes, que es importantísimo, ¿no? Pero hay un artículo profundo, es la psiconación, es decir, el Balboa y el geopsiquismo de la nación panameña, es decir, que encontró ahí su tal. Tenemos la mujer, así como en México tenemos la Malinche, pero a la Malinche la convertimos en maldita, en una mediación bendita maldita, pero aquí se convierte en una bendición bendita a través de la novela histórica, porque lo que dicen los historiadores, a uno la llaman Fablia, otro Anayansi, ahora los indios dicen que Anayansi es una mala traducción, que quiere decir sobrina, no hija del cacique, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dos visiones, la visión del conquistador, que es historia, ¿quién va a negar que es eso? Y la visión de otro, que es los perros. Los perros representan, en la visión negativa de los indígenas cuando quieren hablar mal de Balboa, es que echaba a los perros. Y si ya dicen que eso yo no he logrado, verlo que los perros sí. Es decir, los perros, nada más que coja cualquier historiador, que era perrear, que echaban los perros y que destrozaban a la gente. Y que los indios los temían más a los perros y después los castigaban echándolos a los perros hambrientos. Y Balboa tenía su perro, Loncito, que tenía una soldada de que cuando ganaba igual con soldado. Bien, pero ya si echas a la postre que echaban niños a los perros, pero el perro representa una imagen muy parcial, muy anecdótica, pero real de la historia, como también representa lo otro, etc. Y después lo que todos los historiadores, Bartolomé de las Casas, todos cuentan, que fue un indio panquiano, los indígenas dan otro nombre, que es el que le dice, oye, mira, buscáis oro y perlas, pues más allá hay perlas, y le lleva al Pacífico. Pero el Pacífico no era el Pacífico, no era en el puerto de Balboa, era que por allí se iba al Mar del Sur, y allí estaba, que la acompañaba también mi paisano, el extremeño, que le apresó de Trujillo, Pizarro, que la acompañaba, y que claro, lo que iban buscando, y el segundo viaje que hace Balboa es ir, ya se va con 300, piden soldados, le nombran adelantado porque quieren irse por allí para la ruta del sur, porque por el oro, por los indios saben, porque saben que por allí abajo de Toro, que era el Perú, y claro, Pizarro es el que Pedreira le apresa, porque le habían dado un año de que estuviera por allí y no venía, y entonces dicen, no, este se va a hacer gobernador por las tierras donde anda, por allí por las islas, la apresa Pizarro, le lleva a Pedreira, le ejecutan, y en compensación Pedreira le concede a Pizarro que él haga la travesía hacia el sur y descubre Perú. Es decir, todas estas tragicomedias de la historia pues nos hacen dar que la historia es muy compleja, y lo que hay que ensalzar es la virtud de los hombres buenos, de cualquiera que sean, y no de los hombres. Entonces, si nosotros seguimos, ya no tengo mucho tiempo, de la visión de los indios cunas. Aristeide Turpana es un poeta, es un profesor, y miren ustedes, todos sus mails, tengo más de 170, los panameños originarios, y empieza el texto inicial de todos sus emails, es: dícenme que la otra mar es muy buena para navegar y tal, Vasco Núñez de Balboa. Bueno, la costumbre de Vasco Mañón y su compañero era dar tormento a los indios que prendían. Escribe, vio Vasco de Ignora, almirante que había, es decir, todos, y después dice, todos somos Vasguiamba, que es el vasquiano, ese que dicen pasquiano, pero parece, el panameño que descubrió el Mar del Sur. En un país decente sería declarado por ley de Asamblea Nacional héroe de la patria. Tiene un artículo terrible del bautismo más caro del mundo, porque claro, cuando
ABC publicó y puso en la web que en la pila bautismal de Balboa, que Panamá por primera vez, y te dicen, nunca nos dan, siempre damos nosotros dinero para restaurar, y ahora Panamá paga la restauración de la pila bautismal de Balboa, y llevan una copia a Panamá, lo ven y empiezan el bautismo más caro del mundo, y bueno, pues dicen que Balboa él no es creyente, pero que representa todos los mandamientos de la ley de Dios, los rompió, y va diciendo primer mandamiento, segundo, e incluso en latín, y dando los testimonios principalmente de Bartolomé de las Casas. Es decir, es una visión, yo diría, extrema, no se corresponde tampoco a la realidad, puede ser una gota de verdad, pero no toda la verdad. Hay otro testimonio durísimo que genera toda una opinión pública en Panamá a través del periódico de La Estrella, de Félix Lama, de Pastoral Indígena, en que habla de la indignación, que celebrar esto, que se otorga el título de doloroso e indignante, se otorga el título a ese hombre que con crueldad acosó, persiguió, torturó y masacró a cientos de hombres y mujeres indígenas movidos por la ambición. Los cuales tú miras a Balboa y es cierto, pues muy bien, un señor que descubrió esto. Y eso es verdad y es meritorio, pero olvidas el personaje. Y otros ven solo el personaje o algunas actividades de los personajes y no ven lo otro. Es decir, otros artículos tremendos, digamos, la declaración del Consejo General Cuna, reprobando el 5º centenario. Yo mi voz no sirve para nada, pero hace año y medio, cuando se iba a celebrar y me enteré en Extremadura, a quien pude hablar le digo, por favor, pero claro, la responsabilidad del gobierno de Panamá, no de España. De tal manera que ellos nunca han echado en toda esta protesta, que yo tengo cientos de artículos, es contra Martinelli, el italo-ladino, como se llama, de protesta, que tampoco quiero decir yo que sea justa, pero no contra España. Pero hicieron una exposición de Balboa y los indios Cuevas es cuna, y hacen alguna referencia a mestizaje, pero muy poco. O sea, entonces no han hecho algunos actos, como se hicieron en el 5º centenario en España, más de encuentros para ver, bueno, qué es lo que nos une y ahora qué es lo que nos une y ahora qué en adelante, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo más importante. Precisamente la ministra, que no es tonta, de Educación de Panamá, cuando vino aquí en junio, dio un discurso y la gente creía que iba a hablar, cuando obviamente el descubrimiento ya no se dice si acaso el descubrimiento para Europa o el avistamiento, hablemos del presente y hablemos del futuro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hablar del presente. Este es el acto contra el 5º centenario, el día 25 de septiembre, que celebraron las autoridades GUNA, los Aylas, con ese pancarta que la ven ustedes en el monumento de allá. Es decir, bueno, pues estos monumentos se podría haber previsto, no, siempre hay, pero bueno. Yo siempre dije esto del 79, que había que bajar al conquistador del caballo, una frase que tomó el presidente Ibarra y después lo dijo mucho con el 5º centenario, y que bajar al conquistador del caballo, pero yo añadía bajar al conquistador del caballo y ponerle a trabajar con su mujer india y con sus hijos mestizos. En el sentido, bueno, yo no voy a dar los datos, en una encuesta que se hizo en el 93 a estudiantes, los misioneros, el grupo de mayor bien en la conquista, según españoles, estudiantes y tal, pero voy a pasar porque prefiere. ¿Es posible el reencuentro de 500 años después? Yo creo que sí. La evolución de la civilización humana es la creciente comunicación de bienes, dioses, mujeres y palabras. El tabú del incesto no es no te casarás con tu padre o tu madre, es te acostarás con hombres y mujeres extrañas, porque solamente acostándote con hombres o mujeres extrañas que tienen otra lengua, otra cultura, otra forma de ver, otra religión, se enriquece la cultura humana a diferencia de los animales. La cultura nace por la comunicación, la común unión, en que lo biológico es el nexo de la común unión de sentimientos, de culturas, de otras cosas. Entonces yo propuse que este diálogo entre las dos orillas, esto escolar, y me alegro que esté aquí, pues sería, bueno, pues comunicar a escolares de los dos países, una comunicación, decir, oye, ¿tú qué sabes de nosotros?, etcétera. Es decir, yo creo que es posible que la lengua, el mestizaje y la cultura es un dinamismo histórico civilizador. Este es el día, algunos del día de la Virgen de Guadalupe, digamos, en México, y el mestizaje es lo mejor que podemos tener. Yo creo que es posible el reencuentro entre tres seres humanos y el diálogo, pero no se puede caer ni en la agresión ni en el olvido.
No se puede escribir la historia de un hijo sin hablar del padre y sobre todo de la madre. Y ahí la madre es decir, el embrión, porque uno ve la historia y van y vienen y después, claro, leer a Bartolomé de las Casas, y ya que estamos en su ciclo, será el furibundo, más que nosotros, en nuestros años jóvenes. Bueno, es posible el reencuentro, es posible, digamos, el diálogo. Nada. El primero, comprendido entre la etapa de la colonia, con la promulgación de las leyes de Indias y la poderosa influencia de la Escuela Española del Derecho de Gentes, centrándome particularmente en el papel desempeñado por una figura muy importante, mas no siempre reconocida, como es la del príncipe mestizo don Diego de Torres, el cual, cuya figura es necesario destacar por la trascendencia que tuvo finalmente en la configuración del sistema de protección del derecho indiano hacia los nativos. El segundo ámbito corresponde al periodo comprendido entre la independencia de las repúblicas americanas y la promulgación, en el caso de Colombia, de la Constitución vigente, la Constitución Política de 1991. Y la tercera reflexión gira en torno al ámbito temporal correspondiente a la entrada en vigor de la Constitución de 1991 hasta el momento actual. Insisto en que son tres reflexiones muy breves, con el fin de permitir también la participación y el coloquio al final de estas cortas palabras. La primera reflexión corresponde al ámbito temporal de la colonia, la promulgación de las leyes de Indias y la influencia de la Escuela Española del Derecho de Gentes, centrándome, como lo decía, particularmente en el papel desempeñado por el príncipe mestizo don Diego de Torres. Como es bien conocido, la formulación crítica desarrollada por España frente a los títulos jurídicos de descubrimiento, de conquista, de colonización, de comercio, fue un hito que marcó un antes y un después en los procesos de migraciones masivas entre territorios tan distantes, en este caso América y Europa, distantes geográficamente, y eso provocó una serie de estudios, análisis, polémicas, que al final, para ser breve, tuvieron como posiblemente uno de los momentos más álgidos la Junta de Valladolid en el año 1950-1951, con la participación justamente de Bartolomé de las Casas, de Juan Ginés de Sepúlveda, de los discípulos de Francisco de Vitoria. Para ese entonces él ya había fallecido, pero sí que participaron muy activamente Domingo de Soto, Melchor Cano, Bartolomé de Carranza y un amplísimo elenco de discípulos suyos en Salamanca y en Valladolid. En la Junta de Valladolid se puso de manifiesto una vez más el profundo aporte civilizador que representó la Escuela Española del Derecho de Gentes. Influyó profundamente en el diseño de las instituciones de protección de los derechos fundamentales de los aborígenes y, por supuesto, aquel planteamiento teórico que se concretó en normas jurídicas en el ámbito europeo llegó profundamente a arraigar en la cultura en América, a través de las órdenes religiosas, a través de la tarea de universidades, de bibliotecas, la tarea cultural de los dominicos, de los jesuitas muy particularmente, se haría presente en Santa Fe de Bogotá, en Quito, en Caracas, en Popayán, en Cartagena, en Nariño, en Panamá, en Pasto y en Tunja, en cuanto al nuevo reino de Granada respecta. Evidentemente que la influencia de la Escuela Española del Derecho de Gentes ha sido también muy profunda en muchos otros puntos de la geografía americana. Basta señalar la temprana fundación de la Universidad de San Marcos, que contó en Lima con la participación de figuras de primer orden de la Escuela de Salamanca. Por supuesto, esta escuela tenía una serie de principios fundamentales que giran en torno a el contractualismo, principios democráticos, la defensa del bien común de los gobernados, la defensa de los derechos humanos, el respeto a la tierra y a las propiedades de los aborígenes, la defensa a la libertad de culto y al final permitieron consolidar un cuerpo muy compacto de leyes de Indias y crear instituciones como los resguardos de carácter inembargable, inalienable e imprescriptible. Se procuró un control más o menos ordenado que atajase el desplazamiento forzado de comunidades indígenas de diferentes latitudes.
Igualmente se abogó por un control horario de los regímenes laborales de trabajo y de explotación minera por cuenta en muchas oportunidades de las poblaciones aborígenes. Se estableció una serie de límites también que garantizaban un mínimo de disfrute de días y horas de reposo para los aborígenes. Se procuró la defensa de las lenguas originarias y naturalmente se procuró la creación de cabildos municipales de manera temprana en el año 1539, de las reales audiencias a partir del año 1547 y naturalmente la creación de los juicios de residencia que permitían contrastar sobre el terreno el buen desempeño de las instituciones, de los delegados de la corona sobre el terreno. Se trataba de instituciones, por supuesto, que deben mucho a Francisco Suárez, a Francisco de Vitoria, a Domingo de Soto, a Juan de Mariana, a Luis de Molina, a Martín de Azpilicueta, quienes generaron en su conjunto un cuerpo profundamente sistemático, la columna vertebral de la Constitución no escrita de los reinos hispánicos, particularmente en el contexto de la Casa de Austria. Dentro de esta primera reflexión quiero rápidamente centrarme en una de las figuras más importantes a las cuales ya hice alguna alusión en las primeras palabras que me he permitido expresar, y es la figura del cacique, del príncipe mestizo Diego de Torres y Moyachoque. Él nació en el año 1549 en la provincia de Tunja, hijo del cordobés Juan de Torres y de la princesa indígena Catalina de Moyachoque. Y reseño especialmente a este personaje, ya que reunió tres condiciones particularmente relevantes. La primera, que pudo conocer de primera mano la vivencia, en algunas ocasiones dolorosa, de los indígenas en la zona comprendida entre el río Grande de la Magdalena, es decir, el río Magdalena, y la Sierra del Darién, donde hoy se unen Panamá y Colombia, justamente donde están afincados desde hace cientos de años los indios cuna de quienes hoy estamos hablando. Evidentemente, don Diego de Torres también tenía el gran privilegio de recibir la formación que la corona obligaba de forma preceptiva a todos los príncipes, sean o no, fueran o no mestizos, pero sí a toda la nobleza de la América hispana. Tenía esa doble alma, ese doble espíritu y además un profundo conocimiento de las lenguas muiscas y también de la lengua de los cuna, porque al final su lengua materna y la de los cuna comparten una raíz común, que es la raíz lingüística chibcha. La segunda condición que reunía es que conocía perfectamente la obra y los principios de Francisco de Vitoria, cuyos trabajos, como recoge su biógrafo Ramón Hernández Martín, eran por aquel entonces tan conocidos en América como en Europa. Y la tercera característica que reúne este personaje, este príncipe mestizo, es que logró de forma temprana, en el año 1577 o bien en el año 1578, probablemente en el mes de enero, reunirse de forma personal con el rey Felipe II y verbalmente y por escrito transmitir lo que se denominó Memorial de Agravios en defensa de los derechos de los indígenas. Este Memorial de Agravios, que recogía la experiencia de los indios cuna y de las comunidades chibchas, finalmente permitió generar nuevas instituciones para la defensa de los aborígenes, no solamente en el nuevo Reino de Granada, sino en el conjunto de América. La consecuencia más inmediata fue la decisión de Felipe II de enviar rápidamente a don Juan Bautista Monzón como visitador general del nuevo Reino de Granada para juzgar las actuaciones denunciadas y conocer la situación de los indios y su explotación por parte de algunos colonizadores. Don Diego de Torres viajó nuevamente a España en el año 1583, es decir, 15 años después, para ser nuevamente recibido de forma personal por el rey Felipe II y entregar un segundo memorial con las denuncias y la defensa de los naturales de aquellas tierras. Este segundo memorial contenía un total de 21 denuncias muy puntuales, documentadas y debidamente respaldadas con el necesario soporte legal de la norma vigente emitida por la corona. Especialmente centra sus denuncias sobre la desprotección de sus propiedades, la prestación abusiva de servicios personales,
la realización ilegal de desplazamientos forzosos a los que eran sometidos y el maltrato a la integridad física de algunos de los aborígenes, particularmente con ocasión de la proliferación de explotaciones auríferas y mineras en la cuenca del río Atrato y que de alguna forma afectaba a los indios Kuna. Este segundo encuentro provocó que el rey, mediante cédula de 1 de febrero de 1586, ordenase nuevas averiguaciones para esclarecer las denuncias presentadas y restituir el derecho en aquello que fuese menester para la protección de los indígenas. Aunque este memorial es un documento de especial relevancia en la historia del derecho de Indias y alguna referencia se contenía ligera al mismo en las obras de Juan Rodríguez Freile en El Carnero o en las obras de Juan de Castellanos en Elegía de Varones Ilustres, no sería hasta el año 1965 que el historiador don Ulises Rojas encontró los originales de este documento en el Archivo de Indias de Sevilla. Como anécdota, aquí en Madrid, durante mucho tiempo, reposaron los restos de don Diego de Torres en la parroquia de Santa Cruz. Para ubicarnos, es la parroquia que está ubicada justo al pie del Palacio de Santa Cruz, en el entorno de la Plaza Mayor. En su conjunto, los principios defendidos por la Escuela Española del Derecho de Gentes y su acogida en el sistema jurídico de Indias, con las evidentes, naturales limitaciones de toda institución humana, representaron un punto de inflexión para la introducción de una razón jurídica clara y la historia de los grandes y humanizar la historia de los grandes movimientos migratorios entre continentes. Así culminó la primera de las tres reflexiones. La segunda gira en torno al periodo comprendido entre la independencia del nuevo Reino de Granada y la promulgación de la Constitución de 1991. Con la independencia llegó la liquidación de muchas de las instituciones del derecho de Indias que protegían de alguna manera los derechos fundamentales de los aborígenes. Especialmente la independencia llevó aparejada la eliminación del régimen especial de resguardos que protegían la propiedad colectiva de los indígenas. De manera temprana, y a medida que ganaban terreno las teorías liberales inspiradas en la Ilustración, el Congreso de la Nueva Granada autorizó a las asambleas provinciales a regular la distribución paulatina de las tierras asignadas por la corona a los pueblos indígenas. La liquidación de los resguardos era naturalmente contraria al querer de las poblaciones indígenas. Por el contrario, la abolición de los mismos y el fraccionamiento de la tierra era una demanda permanente, una demanda constante de los criollos acomodados y de los mestizos con el fin de apoderarse de nuevas zonas de producción. Finalmente, los indígenas serían despojados de la mayor parte de las tierras que aún les pertenecían. Tras la independencia vino un proceso de empobrecimiento y de recesión aguda y generalizada, había una deuda pública de muy difícil pago y una situación prácticamente de quiebra de las arcas de la naciente administración de la Nueva Granada. El presupuesto, y es un dato relevante, durante el siglo XIX destinado a la guerra, representó el 50% de las arcas del nuevo Reino de Granada. La renta per cápita de la Nueva Granada se hundió hasta ser 7 veces inferior a la renta per cápita de los habitantes de la isla de Cuba, que en aquel entonces permanecía fiel a la corona, como lo recuerda David Bushnell, considerado el decano de los historiadores estadounidenses sobre la Nueva Granada. Esta crisis, generada por una serie interminable de guerras intestinas, hizo más fuerte aún la presión a favor de unos principios liberales que teóricamente permitirían un mejor aprovechamiento, una mejor explotación económica de tierras improductivas en manos de los aborígenes. Claramente la realidad demostró lo contrario, es decir que, lejos de favorecer una mayor productividad de la tierra, lo único que logró fue una concentración mayor de la misma en cabeza de sectores privilegiados de la población, es decir, de las familias que habían de una u otra manera liderado el proceso emancipador. Desde una perspectiva histórica, estadounidenses, franceses y británicos reconocerían la importancia de las leyes de Indias a partir de la Declaración de Independencia de la América Hispana y del creciente empobrecimiento de los aborígenes a lo largo del siglo XIX. Un reconocimiento previo habría sido casi imposible, habida cuenta del enfrentamiento entre potencias europeas. Pero prueba de la importancia de las leyes de Indias son, por ejemplo, los diarios de debates de la Asamblea de Francia,
a partir de 1835, o las valoraciones de los historiadores norteamericanos de la primera mitad del siglo XIX, como Charles Loomis a la cabeza, quien señala, y lo transcribo literalmente, que la legislación española referente a los naturales americanos era incomparablemente más comprensiva, más extensa, más sistemática y más humanitaria que la de la Gran Bretaña, la de las colonias francesas y la de los Estados Unidos, todos juntos, cierro comillas. En el mismo sentido, en 1842, los historiadores británicos William Bennett Stevenson y William Robertson afirmarían, y cito también literalmente, en ningún código de leyes vemos preocupación más oportuna a favor de la conservación, de la seguridad y felicidad de los súbditos que las que observamos en la recopilación hispana de las leyes de Indias, cierro comillas. Podríamos continuar con referencias abrumadoras que en este sentido abundan hasta en los más básicos manuales de ciencia política, de historia o de filosofía del derecho. Más recientemente, esta sería la tesis defendida por John Eliot o por Anthony Macfarlane y muchos hispanistas británicos y estadounidenses, en el sentido, y cito literalmente en este caso a John Eliot, de que gran parte de la población americana, y muy especialmente de la población aborigen, sentía la defensa de la corona, la asumía como propia y quiso permanecer dentro de la monarquía hispánica, incluso años después de declarar la independencia, lo cual se ha convertido casi en un lugar común dentro de los estudios difundidos en México, en Perú o Colombia, con ocasión del bicentenario de las repúblicas latinoamericanas. Este empobrecimiento económico y cultural de los aborígenes siguió profundizándose a lo largo del siglo XIX y no sería hasta finales del mismo siglo del XIX que el Estado colombiano se plantea la recuperación de la institución colonial de los resguardos con el fin de no dejar tan desprotegidos a los pobladores aborígenes. Concretamente, los primeros intentos de recuperar la figura del resguardo se registran legalmente con la promulgación de la Ley 89 de 1890, bajo el gobierno de Carlos Holguín Mayarino, natural del departamento de Chocó, donde precisamente están localizados los indios Cuna colombianos. Entretanto, tendría lugar en Panamá, tras su separación de Colombia a comienzos del siglo XX, la conocida Revolución Cuna, de la cual también don Tomás ha hecho alguna mención. La Revolución Cuna de 1925, como reacción a la forzada occidentalización de sus costumbres por parte del gobierno panameño y que llevaría a la proclamación de la efímera República de Tule y la posterior creación del territorio autónomo de Cunayala, con la consiguiente garantía de un estatuto especial de protección a su tierra, derechos y libertad cultural. Esto en Panamá. En Colombia, con el paso del tiempo, la gran reforma del sistema legal de tenencia de tierra, que se concretó en el año 1936 y que contempló la función social de la propiedad, no mencionó en modo alguno las comunidades indígenas ni su relación especial con la tierra a través de la figura de los resguardos, ni a través de ninguna otra figura de protección a las comunidades aborígenes. En el mismo sentido, avanzado ya el siglo XX, en el año 1961, la Ley de Reforma Agraria realiza algunos avances en relación con el tema que nos ocupa, especialmente al amparo del Convenio 107 de la OIT, cuyo planteamiento en el ámbito internacional era delimitar ciertas zonas de tierras baldías con carácter legal de reservas indígenas. Esta ley permitiría la creación de cerca de 69 reservas indígenas en diferentes puntos de la geografía colombiana. Posiblemente la Constitución colombiana de 1991 marcó una nueva etapa en el reconocimiento de los derechos que habían perdido los indios Cuna y en general las poblaciones indígenas como consecuencia de la proclamación de la independencia de las repúblicas americanas. Por eso la tercera y última reflexión que me gustaría compartir con ustedes esta tarde gira precisamente en torno al ámbito temporal correspondiente a la entrada en vigor de la Constitución del 91 hasta el momento presente. Esta Constitución supuso un cambio significativo en las relaciones entre pueblos indígenas, entre el Estado y el resto de la sociedad colombiana. En ella se reconoce a la nación colombiana como multiétnica y pluricultural, otorgando derechos políticos, económicos, sociales y culturales a las diversas minorías étnicas que habitan en el territorio nacional. En este mismo sentido, la Constitución establece múltiples garantías, múltiples instituciones
para la defensa de las comunidades aborígenes. Explícitamente, el artículo 63 de la Constitución señala que las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Igualmente, esta Constitución otorga a los territorios indígenas rango de ente territorial autónomo, con la misma categoría de los departamentos, de los municipios y, por ende, entidades de derecho público exentas de impuestos. Reconoce la existencia de una circunscripción electoral indígena que garantiza un mínimo de participación, un mínimo de presencia permanente de representantes de sectores indígenas en las más altas instancias de los cuerpos legislativos. Y además reconoce una amplísima jurisdicción indígena que se rige de acuerdo con sus tradiciones, incluso, por polémico que aquello pueda ser en algún momento, para el ejercicio del ius puniendi y la existencia de tipos penales propios con sanciones adecuadas a la tradición jurídica de los aborígenes en determinadas circunstancias. Digo por polémico que ello pueda parecer, porque es cierto, y hago un pequeño paréntesis, que este debate también se enmarca dentro de un debate todavía superior por su trascendencia, y es el multiculturalismo, el comunitarismo por una parte, y el liberalismo, en el mejor de los sentidos, por otra. Toda vez que algunas de estas instituciones pueden suponer un retroceso a algunos principios avanzados por la Ilustración en cuanto al ejercicio del derecho punitivo por parte de la administración. Quiero decir, se contempla, por ejemplo, el castigo físico o el destierro como penas que en principio no serían asumibles en una tradición occidental. Hecho este pequeño paréntesis, se consagra asimismo las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, también como oficiales en los territorios junto a la lengua española. Se promueve un sistema sanitario que asume también en la aplicación de la medicina principios de interculturalidad y un especial respeto a las tradiciones ancestrales de los pueblos aborígenes, y se facilita también un sistema educativo que asume igualmente un principio de interculturalidad y un particular respeto a las tradiciones ancestrales de los pueblos aborígenes en la transmisión y en la forma de transmisión de sus conocimientos. Naturalmente se garantiza la enseñanza bilingüe y recupera, en definitiva, algunas instituciones, algunos derechos y algunas características que en su momento el Derecho de Indias otorgó para la defensa de los derechos de los nativos americanos. Actualmente, y con esto voy finalizando, estos resguardos en su conjunto están localizados particularmente en las cuencas de 3 grandes ríos. En las cuencas del río Amazonas, en la cuenca del río Orinoco y en la cuenca del Atrato. En este caso, mucho más próximo al tema que nos ocupa, porque la cuenca del río Atrato es justamente la que vincula a los indios Kuna. Y representan al mismo tiempo cerca del 65% de los bosques de selva original de Colombia. Hoy en día existen 710 resguardos indígenas, ubicados en 27 departamentos y en 228 municipios del país, incluyendo naturalmente los resguardos correspondientes a los indios Kuna en el noroeste del país, en el departamento del Chocó. En Colombia, actualmente la población indígena corresponde a 1.400.000 personas, es decir, al 3% de la población nacional. Y los resguardos que han sido constituidos representan, y con esto finalizo, una extensión equivalente al 33% del territorio nacional, es decir, estos resguardos indígenas sumados en su conjunto representan una extensión semejante a la de la península itálica aproximadamente. Con esto finalizo y por supuesto quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias.